Queridos hermanos sacerdotes de Río Cuarto, soy feliz de poder estar una vez más con vosotros, con este medio electrónico, después de haber tenido la alegría de predicar retiros a los sacerdotes de Argentina, en Embalse la primera vez, en Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Voy a hablar, queridos hermanos, de lo que más necesitamos en nuestra vida personal y en nuestro ministerio sacerdotal: el poder del Espíritu Santo. Estamos todavía bajo el terrible flagelo de la pandemia. La vida de muchos sacerdotes ha sido revolucionada. Tenemos problemas nuevos. Por eso necesitamos más que nunca la consolación del Espíritu Santo. Hay varias formas de describir la acción del Paráclito en la vida cristiana. Elijo lo que me parece más significativo para los sacerdotes. Consiste en renovar y activar la unción recibida en el momento de la ordenación. En el momento de ungir las manos del sacerdote en la ordenación sacerdotal, el obispo dice: «Dignaos, Señor, de consagrar y santificar estas manos con esta santa unción y tu santa bendición». Por lo tanto, reflexionemos sobre el ministerio o el misterio de la unción o de la consagración en la vida sacerdotal. La unción, como la Eucaristía y la Pascua, es una de esas realidades que están presentes en todas las tres fases de la historia de la salvación. Está presente, de hecho, en el Antiguo Testamento como figura, en el Nuevo Testamento como acontecimiento y en el tiempo de la Iglesia como sacramento. Me explico. En nuestro caso, la figura es dada por las diversas unciones practicadas en el Antiguo Testamento. El acontecimiento histórico está constituido por la unción de Cristo, el Mesías, el ungido, al que todas las figuras tendían como a su realización. El sacramento está representado por ese conjunto de signos sacramentales que prevén una unción como rito principal o complementario. En el Antiguo Testamento se habla de tres tipos de unción: la unción real, sacerdotal y profética. Es decir, la unción de los reyes, de los sacerdotes y de los profetas. Aunque en el caso de los profetas se trata en general de una unción espiritual y metafórica, es decir, sin un óleo material. En cada una de estas tres unciones se delinea un horizonte mesiánico, es decir, la esperanza de un rey, de un sacerdote y de un profeta que será el ungido por antonomasia, el Mesías. Junto con la investidura oficial y jurídica, por la que el rey se convierte en el ungido del Señor, la unción confiere también, según la Biblia, un real poder interior, comporta una transformación que viene de Dios. Y este poder, esta realidad, vienen cada vez más identificados con el Espíritu Santo. Al ungir a Saúl como rey, Samuel dice: «¿No es el Señor quien te ha ungido como el jefe de su pueblo Israel? Tú regirás al pueblo del Señor. Te invadirá entonces el Espíritu del Señor y quedarás cambiado en otro hombre». El vínculo entre la unción y el Espíritu Santo está sobre todo puesto
puesto de relieve en el texto de Isaías que conocimos muy bien. El Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido. El Nuevo Testamento no duda en presentar a Jesús como el ungido de Dios, en el que todas las unciones antiguas encuentran su cumplimiento. El título de Mesías, Cristo en griego, significa precisamente ungido. Es la prueba más clara, este título, de que Jesús es la realización de todas las unciones del Antiguo Testamento. El momento o el acontecimiento histórico al que se hace remontar este cumplimiento es el bautismo de Jesús en el Jordán. El efecto de esta unción es el Espíritu Santo. Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Jesús mismo, inmediatamente después de su bautismo en la sinagoga de Nazaret, declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Jesús estaba ciertamente lleno del Espíritu Santo desde el momento de su encarnación, pero se trataba de una gracia personal ligada a la unión hipostática y por ello incomunicable. Ahora en la unción del Jordán recibe esa plenitud del Espíritu Santo que como cabeza podrá transmitir a su cuerpo. La Iglesia vive en esta gracia capital, en latín se dice gracia capitis, es decir, la gracia que Jesús derrama como cabeza del cuerpo místico. Los efectos de la triple unción, real, profética y sacerdotal, son grandiosos y inmediatos en el ministerio de Jesús. En virtud de la unción real, Él derrota el reino de Satanás e instaura el reino de Dios. Si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios, dice Jesús en Mateo. En virtud de la unción profética, Jesús anuncia la buena noticia a los pobres. En virtud de la unción sacerdotal, ofrece oraciones, lágrimas durante su vida terrena y al final se ofrece a sí mismo en la cruz. Tras haber estado presente en el Antiguo Testamento como figura y en el Nuevo Testamento como acontecimiento, la unción está presente ahora en la Iglesia como sacramento. El sacramento toma de la figura el signo y del acontecimiento el significado. Es decir, toma de las unciones del Antiguo Testamento el elemento físico, el óleo, el crisma o un ungüento perfumado, y toma de Cristo la eficacia salvífica. Cristo nunca fue ungido con óleo físico, aparte de la unción de Betania. Nunca ungió a nadie con óleo físico. En él, el símbolo ha sido sustituido por la realidad, por el óleo de alegría que es el Espíritu Santo. Más que un sacramento único, la unción está presente en la Iglesia como un conjunto de ritos sacramentales. Como sacramentos en sí mismos, tenemos la confirmación, que a través de todas las transformaciones sufridas remite, como atestigua su nombre, al antiguo rito de la unción con el crisma. Y como sacramento en sí mismo hay la unción de los enfermos. Como parte de otros sacramentos tenemos la unción bautismal y la unción en el sacramento de la orden. En la unción crismal que sigue al bautismo se hace referencia explícita
a la triple unción de Cristo. Se lee: Él mismo os consagra con el crisma de salvación, insertados en Cristo sacerdote, rey y profeta, sed siempre miembros de su cuerpo para la vida eterna. De todas estas unciones, hermanos, nos interesa en este momento la que acompaña al momento en que se confiere el orden sagrado. En el momento en que unge con el sagrado crisma las palmas de cada ordenando, arrodillado ante él, el obispo pronuncia estas palabras: El Señor Jesucristo, que el Padre ha consagrado en el Espíritu Santo y poder, te custodie para la santificación de su pueblo y para ofrecer el sacrificio. Aún más explícita es la referencia a la unción en la consagración episcopal. Y tal vez podría estar un obispo entre las que escuchan. Oyes: Dios, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, infunda en ti su mística unción y con la abundancia de su bendición dé fecundidad a tu ministerio. Es la oración que se recita sobre el obispo consagrado. Hay, sin embargo, un riesgo que es común a todos los sacramentos: el de quedarse en el aspecto ritual y canónico de la ordenación, en su validez y licitud, y no dar suficiente importancia a la res sacramenti, como la llamaba San Agustín, es decir, al efecto espiritual, a la gracia propia del sacramento, en este caso al fruto de la unción en la vida del sacerdote. La unción sacramental nos capacita para realizar ciertas acciones sagradas, como gobernar, predicar, instruir. Nos da, por así decirlo, la autorización para hacer ciertas cosas, no necesariamente la autoridad. En italiano diríamos la autorevolezza al hacerlas. Asegura la sucesión apostólica, no necesariamente el éxito apostólico. La unción sacramental, con el carácter indeleble, el sello que imprime en el sacerdote, es una fuente a la que podemos acudir cada vez que sentimos necesidad de ella, que podemos, por así decirlo, activar en cada momento de nuestro ministerio. Se realiza aquí la que en teología se llama la reviviscencia del sacramento. El sacramento recibido en el pasado, reviviscit, se dice en latín, vuelve a revivir y a liberar su gracia. Sucede como con una ampolla de perfume. Nosotros podemos tener la ampolla en el bolsillo o apretarlo con la mano mientras queramos, pero si no abrimos la ampolla, el perfume no se difunde. Es como si no estuviera. ¿Cómo nació esta idea de una unción actual o actualizada? Una etapa importante la constituyó una vez más San Agustín. Él interpreta el texto de la primera carta de Juan que dice: vosotros habéis recibido la unción. La interpreta en el sentido de una unción continua, gracias a la cual el Espíritu Santo, maestro interior, nos permite comprender dentro lo que escuchamos de fuera.
A él se remonta la expresión, a Agustín se remonta la expresión unción espiritual, spiritualis unctio, recogida en el himno Veni Creator Spiritus, en la estrofa donde se dice qui diceris Paraclitus altissimi donum Dei, fons vivus, ignis, amor, et spiritualis unctio. San Gregorio Magno, como en muchas otras ocasiones, contribuyó a hacer popular durante todo el medioevo esta intuición de San Agustín, de una unción renovada, continuada, actualizada. Una nueva fase en el desarrollo del tema de la unción se abre con San Bernardo y San Buenaventura. Con ellos se afirma la nueva acepción espiritual y moderna de unción, no unida tanto al tema del conocimiento de la verdad, cuanto al tema de la experiencia de la realidad divina. Comenzando a comentar el Cantar de los Cantares, San Bernardo dice: semejante cántico, solo la unción lo enseña, solo la experiencia lo hace comprender. Y San Buenaventura identifica la unción con la devoción, concebida por él como un sentimiento suave de amor hacia Dios, suscitado por el recuerdo de los beneficios de Cristo. Esta devoción no depende de la naturaleza ni de la ciencia, ni de las palabras o de los libros, dice San Buenaventura, sino del don de Dios, que es el Espíritu Santo. En nuestros días, especialmente entre nuestros hermanos pentecostales, se usan cada vez más los términos ungido y unción, en inglés anointed o anointing, para describir el actuar de una persona o la calidad de un discurso, de una predicación, pero con una diferencia de acento respecto a la tradición. En el lenguaje tradicional, la unción sugiere, como se ha visto, sobre todo la idea de la suavidad, de la dulzura. En el uso moderno, más cercano al bíblico, sugiere más bien la idea de poder, de fuerza, de persuasión. Una predicación llena de unción es una predicación en la que se percibe, por así decirlo, el estremecimiento del espíritu. Un anuncio que mueve, que convence de pecado, que llega al corazón de la gente. Se trata de un componente exquisitamente bíblico del término, presente, por ejemplo, en el texto de los Hechos de los Apóstoles, donde se dice que Jesús fue ungido en espíritu y poder. Espíritu y poder. La unción en esta sesión parece más un acto que un estado. Es algo que la persona no posee establemente, sino que la inunda en el momento, en el ejercicio de un cierto ministerio o en la oración, porque la unción nos sirve sobre todo cuando hablamos con Dios en la oración. Si la unción es dada por la presencia del Espíritu y de su don, ¿qué podemos hacer para tenerla? Pienso que esta es la pregunta que me dirigís. ¿Cómo hacer por tener esta bendita unción? Ante todos tenemos que rezar. Hay una promesa explícita de Jesús. El Padre Celeste dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces se necesita pedirlo. Después de romper también nosotros el vaso de alabastro como la pecadora en casa de Simón, tenemos que romper el vaso de alabastro. ¿Qué es ese vaso de alabastro? Es nuestro egoísmo, nuestro yo.
dar las riendas de nuestra vida a Dios. Esta es la condición para recibir la unción del Espíritu Santo. Y permitís de compartir con vosotros una pequeña experiencia personal. La semana en que recibí el bautismo en el Espíritu, hay muchos años, 43 años. Durante el seminario para recibir el bautismo en el Espíritu, paseaba, estaba en los Estados Unidos, cuando el Señor me habló con una imagen. Nada de visión sobrenatural, una imagen grabada en el corazón. Yo me veía a mí mismo como un hombre sobre un coche, que tiene las riendas de los caballos. Y entendí inmediatamente que esto era una imagen de mí mismo como un hombre que quiere estar en control de su vida. Es decir, decidir dónde ir, a la derecha o izquierda. A un cierto momento, todo en un flash, fue como si Jesús subiese al lado de mí en el carro y con infinito amor, infinito respeto, me decía, ¿quieres darme a mí las riendas de tu vida? En este momento yo entendí que se trataba de algo muy importante, muy decisivo. Pero la gracia de Dios me dio a entender que yo estaba loco de pensar de poder estar en control de mi vida. Ninguno puede ser dueño de su vida. No sabemos ni siquiera si mañana estaremos vivos. Entonces, entre mí, encontré la decisión, sí, Señor, toma las riendas de mi vida. Y comparto este detalle porque este es importante para recibir la unción del Espíritu, que es otro nombre para decir el nuevo bautismo del Espíritu. Se necesita entregarse a Dios, rendirse a Dios, remeterse a Dios, renunciar a su autonomía, independencia, a sí mismo. Apliquemos a la vida del sacerdote este riquísimo contenido bíblico y teológico ligado al tema de la unción. San Basilio dice que el Espíritu Santo siempre estuvo presente en la vida del Señor, convirtiéndose en la unción y el compañero inseparable de Jesús. De manera que toda la actividad de Cristo se desarrolló en el Espíritu. Recibir la unción significa, por tanto, tener el Espíritu Santo como compañero inseparable en la vida. Hacer todo en el Espíritu, en su presencia, con su guía. Esta comporta una cierta pasividad. Ser empujados, movidos, o como dice San Pablo, dejarse guiar por el Espíritu. Dejarse guiar por el Espíritu. Esto se lee en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Todo esto se traduce exteriormente a veces en suavidad, calma, paz, dulzura, devoción, conmoción. Otras veces en autoridad, poder, credibilidad, según las circunstancias y el carácter de cada persona. El ejemplo vivo es Jesús, que movido por el Espíritu se manifiesta como manso y humilde de corazón, pero también lleno de autoridad sobrenatural. Se trata de una condición caracterizada por una cierta luminosidad interior, que permite de hacer las cosas con facilidad y con seguridad. Algo así como el atleta que está en forma, se dice, pienso también en castellano, estar en forma, tiene forma. O como sucede con la inspiración en el caso del poeta. Es decir, es un estado en el que se logra dar lo mejor de sí mismo. Y
por supuesto, no solo de sí mismo, sino también de Dios. Nosotros sacerdotes tendremos que acostumbrarnos a pedir la unción del Espíritu antes de emprender una acción importante al servicio del reino. Cuando hay que tomar una decisión, cuando hay que hacer un nombramiento, cuando hay que escribir un documento, cuando hay que presidir una comisión, cuando hay que preparar una predicación. Yo lo he aprendido a cuenta propia esto, la necesidad que tenemos de la unción. A veces, hermanos, me he encontrado en situaciones muy delicadas. Llegaba de Italia después de un largo viaje, tenía que hablar a una asamblea internacional en inglés y en el momento de empezar a hablar había vacío completo en mi cabeza. Ni siquiera podía decidir el tema. Era un momento crítico. Era el momento en que el Señor me esperaba para convencerme que necesitaba de la unción del Espíritu. Y entonces a veces hacía una breve oración. Señor, Dios Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús te pido la unción del Espíritu. Ahora, no siempre el efecto es tan visible, pero recuerdo una vez estaba en Jerusalén. Tenía que hablar a una asamblea internacional y le llegaba de Italia cansado después de un cisma en Italia. Y tenía el vacío completo. Estaba a punto de hablar y no sabía de qué hablar. Hizo esta oración. De repente, todo cansancio, el inglés que me parecía de no haber nunca estudiado regresó y hablé con una autoridad que temblaba yo mismo porque me daba cuenta que no venía de mí. Muchas de mis oraciones, hermanos, como pienso de las vuestras, se han quedado sin aparente respuesta, pero muy raramente esta oración. Parece que ante Dios tenemos una especie de derecho a reclamarla. Después de reflexionado algo en esta posibilidad, por ejemplo, si tengo que hablar de Jesucristo, hago una alianza secreta con Dios Padre sin que Jesús sepa nada y digo, Padre, tengo que hablar de tu Hijo Jesús y a quien tú tanto amas. Dame la unción de tu Espíritu, de manera que pueda hablar de tu Hijo, no simplemente en palabras, sino en el poder del Espíritu. Si tengo que hablar de Dios Padre, hago una alianza secreta con Jesús, sin que el Padre sepa nada, y digo, Jesús, cuando tú hablabas del Padre, te volvías en el poeta y los hombres estaban soñando la ternura del Padre. Entonces, dame tu unción para que yo pueda hablar de tu Padre también. En el mismo contexto de la segunda carta a los Corintios de que hemos comenzado, el apóstol Pablo, siempre haciendo referencia al ministerio apostólico, desarrolla la metáfora de la unción con la del perfume, del olor, que es el efecto de la unción. Escribe, gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en su triunfo, en Cristo, y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento, pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo. Esto es lo que debería ser el sacerdote, el buen olor de Cristo en el mundo, empezando en su parroquia. Pero el apóstol nos pone en guardia, añadiendo después, llevamos este tesoro
en recipientes de barro. Sabemos demasiado bien por la dolorosa y humillante experiencia también reciente todo lo que esto significa, el recipiente de barro. Jesús decía a los apóstoles: vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. La verdad de esta frase de Cristo se encuentra dolorosamente ante nuestra mirada, especialmente hoy en día por los escándalos de algunos miembros del clero. Y terminamos con una oración. Es la oración que la liturgia nos hace recitar en la misa crismal del Jueves Santo. Oh Dios, que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo Mesías y Señor, y a nosotros, miembros de su cuerpo, nos haces partícipes de su misma unción. Ayúdanos a ser en el mundo testigos fieles de la redención que ofreces a todos los hombres. Amén. Hasta la vista, si Dios quiere, hermanos sacerdotes de Río Cuarto. Y orad también por mí. Yo rezo y pido al Señor de derramar de nuevo su unción sobre todos vosotros. Adiós.